Bendiciones. En esta noche quiero hablar acerca de la vida de Pablo como un ejemplo de un siervo. Pablo, antes de ser llamado Pablo, era Saulo de Tarso. Y una de las cosas bonitas que sucedió es que Pablo dejó de llamarse Saulo de Tarso. El Señor cambió su nombre a Pablo. En el tiempo de Pablo, o en el tiempo de Saulo, existían algunas personas. Entre ellos estaba un hombre conocido que era Esteban. Esteban era uno de los diáconos y hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 6, versículo 8. Y hablaba con sabiduría. En ese tiempo, cuando Jesús había sido en la ascensión hacia el cielo, sucede que los apóstoles que habían quedado aquí en la tierra predicaban el Evangelio y sufrían mucho acerca del Evangelio. Habían persecuciones para la iglesia. Y Esteban fue una de las personas que fue perseguida y murió porque le tiraron piedras. Pablo consintió en ese entonces. Estaban los escribas. Los escribas eran funcionarios que atendían al rey en su correspondencia. Era como decir hoy un secretario. Eran también los que compilaban y explicaban las escrituras, clasificados entre los principales sacerdotes y ancianos. Un escriba podía ser fariseo o saduceo. Saulo. La primera vez que se menciona a Saulo como un joven a quien pusieron las ropas de Esteban a sus pies en el momento que lo mataban. Es la primera vez que aparece en la Biblia. Dice la palabra que él consentía en la muerte de Esteban. Eso lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 1. Y dice así: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Uno de los trabajos que hacía Saulo era perseguir a la iglesia. En su mente él creía realmente que hacía lo correcto. Él pensaba que de esta manera agradaba a Dios. Según Hechos 9, capítulo del 1 al 5, Pablo consiguió cartas para ir a Damasco y traer presos a cristianos en Jerusalén, pues él era perseguidor de la iglesia. Según Hechos 9:13, dice así: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y esta parte ya cuando el Señor Jesucristo se le ha aparecido a Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él entonces entiende que está tratando con el Señor Jesucristo y se convierte. Por eso el Señor habla a Ananías y le dice que vaya donde él, pero Ananías tiene temor por causa de quién era Saulo. En ese tiempo Saulo era una persona muy diferente a quien fue después al ser llamado Pablo. Saulo era un hombre que había perseguido a la iglesia. Pablo era un hombre que servía a la iglesia. En Hechos 9:14 dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. En Hechos 9:16: porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor sabía lo que tenía preparado para Saulo. Él ya tenía un plan para la vida de Saulo. Él había sido ya predestinado, escogido, uno de los que habían de sumarse a los que iban a ser salvos. En Hechos 9:18 dice: y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ese fue el cambio ya cuando Saulo pasa de ser Saulo a ser Pablo. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos porque moraban en Damasco, demostrando que Jerusalén era el Cristo. Ahora este hombre que perseguía a la iglesia se había convertido en un hombre que predicaba a Jesucristo. A la misma persona a la que antes perseguía, ahora lo predicaba y predicaba el Evangelio. Vemos entonces cómo este hombre hay una transformación en él de ser un perseguidor de la iglesia a un siervo de Jesucristo. Cuando él empieza a predicar, él empieza a ser un siervo. En Hechos 9:22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos. En Hechos 9:23, pasados muchos días, los judíos resolvieron el consejo matarle. Vemos aquí que aquel Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, ahora se convierte en un Pablo, en el cual ya empezaba a servir a Dios a pesar de que estuvieran arremetiendo contra él o planeando en contra de él. En Hechos 11:29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora Saulo socorre al pueblo de Dios. Ya él tiene una posición diferente y un servicio diferente y una manera de pensar diferente. Y en Hechos 12:3, y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. En Hechos 12:11, entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, y él me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Tú puedes tener confianza que cuando sirves al Señor, ninguna mano prosperará en tu contra.
Creo que era una de las cosas que Pablo tenía muy en cuenta, que nada iba a prosperar en contra de él mientras él estuviera sirviendo al Señor. En Hechos 13:2, ministrando todos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de los que los he llamado. Cuando te dispones a servir a Dios, Él hace planes contigo. Hechos 13:10 dijo, oh lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás al sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, y maravillado de la doctrina del Señor. Cuando servimos al Señor, Él nos respalda con poder contra sus enemigos. En Hechos 14:1 aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creía una gran multitud de judíos y asimismo griegos. En Hechos 14:5 pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Pablo era una persona que predicaba a Jesucristo, a pesar de que lo apedrearon, a pesar de que lo golpearon, a pesar de que lo arrastraron y lo dejaron casi muerto, a pesar de que fue encarcelado, a pesar de que fue latigado, a pesar de que fue humillado y maltratado. Pablo verdaderamente fue una persona que fue transformado por Jesucristo y después de perseguir a los cristianos, servía a los cristianos. Podemos decir que este es un verdadero ejemplo de siervo y un verdadero ejemplo de conversión. Que el Señor le bendiga y le guarde